lo que vendría a ser antebrazo y mano. Bien, primero como índice a modo de capítulos, de resumen de lo que vamos a ir viendo, primero vamos a empezar a ver osteología, luego vamos a ver miología, es decir, los músculos que van a componer esta zona, tanto antebrazo como mano, luego vamos a ver irrigación de esta zona también, recordando un poco lo que ya han visto en la ponencia de mi compañero, luego vamos a ver drenaje venoso, inervación y finalmente algunos espacios donde vamos a observar correderas. Bien, primero vamos a observar osteología, como hemos mencionado. Vamos a empezar revisando la parte de osteología de lo que vendría a ser antebrazo. Recordemos que en antebrazo tenemos solo dos huesos, ¿no? Tenemos al radio y al cúbito. En este caso, ambos van a ser huesos largos. ¿Y alguien recuerda cuál es la definición de hueso largo? Muy bien, vamos a tener dos epífisis y una diáfisis, ¿no? Vamos a tener una epífisis proximal, una epífisis distal y un cuerpo, y diáfisis, ¿no? Bien, vamos a empezar con el radio. Tenemos una cabeza, luego de la cabeza vamos a encontrar lo que es el cuello. Muy bien. Bien, ahora en la cabeza vamos a encontrar dos superficies articulares. La primera que estamos observando, que está pintada de color rosado, va a ser la circunferencia articular, que va a servir para articularse en este caso con el cúbito, que es el otro hueso que hemos mencionado, que va a formar parte de lo que vendría a ser antebrazo. La segunda superficie articular que vamos a observar va a ser la fosita articular. Esta va a servir para articularse con el hueso del brazo, en este caso es el húmero, ¿no? Muy bien. Entonces, eso sería por la primera parte de epífisis proximal. Ahora, luego, debajo del cuello, vamos a encontrar ya en diáfisis lo que vendría a ser la tuberosidad del radio. Esta de aquí, la que está coloreada de naranja. Esta va a servir para inserción muscular principalmente, pero es importante conocer esta parte en osteología. Luego continuamos ya ahora en epífisis distal. Encontramos principalmente esta apófisis, la apófisis estiloides, ¿no? Que es la que ustedes pueden sentir justo más o menos en la zona de su muñeca. Ahí pueden sentir como unas pequeñas tuberosidades, unos pequeños bultitos. Esas son las apófisis estiloides. Ok, eso recuerden para que cuando lleven la clase práctica o ya en el anfiteatro puedan sentirlo, identificar lo que ustedes están viendo aquí. Bien, y finalmente también en epífisis distal, en el radio, vamos a encontrar esta tuberosidad ya en cara posterior o en cara dorsal. Por lo tanto, su nombre es tubérculo dorsal, también conocido como tubérculo de Lister. Es un nombre que se suele utilizar bastante, es por eso que se los menciono, para que también puedan tomarlo en cuenta al momento de estudiar. Bien, eso sería en cuanto a radio. Y también vamos a encontrar un borde interóseo, ¿no? Recordemos que en el antebrazo tenemos una membrana interósea que va a estar entre huesos, ¿no? El cúbito y el radio. Entonces, este borde interóseo, que va a ser medial en este caso, va a servir para la inserción de la membrana interósea. Ahora seguimos con el segundo hueso del antebrazo. Hemos mencionado al cúbito, o también conocido como ulna, ¿no? En este caso también va a ser un hueso largo. Como bien mencionó su compañera, tenemos epífisis proximal, diáfisis y finalmente epífisis distal. Empezamos con la epífisis proximal. Aquí vamos a encontrar nuevamente superficies articulares. En este caso tenemos esta de acá, la escotadura troclear, que va a servir para articularse con el húmero también, ¿ya? Y también vamos a tener otra escotadura, que es la escotadura radial, ¿no? Que se va a encajar con una de las superficies articulares que hemos mencionado en el radio. ¿Alguien recuerda cuál es? La superficie articular del radio. ¿Recuerdan que habíamos mencionado fosita articular y también circunferencia articular? ¿Cuál creen que se vaya a articular con la escotadura radial? ¿Fosita o circunferencia? Circunferencia, ¿no? Muy bien, circunferencia. Ahora, seguimos con la apófisis coronoides. Esta va a ser, esta que está pintadita de naranja, la vamos a encontrar hacia una cara anterior. Y también, como habrán visto ya en la parte de osteología de brazo, en el húmero, es donde se va a insertar o va a caber de alguna forma en la fosita coronoidea, ¿no? Del húmero. Muy bien, seguimos hacia abajo. También vamos a encontrar una tuberosidad, en este caso la tuberosidad del cúbito, ¿no? Al igual que en el radio, también para inserción muscular. Ahora también encontramos el borde interóseo para la inserción de la membrana interósea, ¿no? Nuevamente.
Luego, hacia la parte distal, ya epífisis distal, encontramos otra, en este caso, apófisis estiloides. Al igual que en el radio, ¿no? Las mismas tuberosidades que les había mencionado, ¿no? A nivel de la muñeca. Luego también, ahora nos vamos hacia la parte posterior. Allí encontramos una prominencia, el olecrano, ¿no? El olecrano va a ser esta superficie de aquí, lo que nosotros conocemos como codo, esto de acá, ¿ya? En realidad no es codo como tal, sino es olecrano, ¿ya? Esta prominencia. Luego ahora ya terminamos con antebrazo. Hemos visto ambos huesos, ¿no? Radio y cúbito. Ahora pasamos a ver mano. Mano va a tener va a tener tres partes primero para empezar. Empezamos con las falanges, ¿bien? Estas van a ser la parte ósea de lo que vendrían a ser los dedos. En este caso tenemos falanges distales, medias y proximales. Esto va a ser en casi todos los dedos, menos en uno. ¿En cuál creen que solo vamos a encontrar dos? En el pulgar, muy bien. Ahí solo vamos a encontrar falanges proximales y distales, no vamos a encontrar medias, ¿ok? Seguimos ahora hacia la parte inferior, o bueno, superior, si nos ponemos en posición anatómica, vamos a encontrar lo que son los metacarpos. Y van a ser enumerados desde lateral hacia medial, ¿no? Si nos queremos referir al hueso metacarpiano del primer dedo, es decir, del dedo pulgar, ya lo llamamos primer hueso metacarpiano, ¿ya? Van a seguir esa enumeración. Luego continuamos con la última porción que vendría a ser el carpo. Ahora, el carpo va a estar compuesto por 8 huesos y los vamos a dividir en dos filas. Una fila proximal y una fila distal, ¿no? Si yo me coloco así, la fila proximal va a estar en esta zona y la fila distal más alejada, ¿no? Vamos a empezar con la fila proximal y siempre empezando desde lateral. Aquí empezamos con el primer hueso que vendría a ser ese que está pintado de naranja, el hueso escafoides. Luego, ¿con qué hueso seguimos? Semilunar, muy bien, seguimos con el hueso semilunar. Luego continuamos con el piramidal, muy bien. Y articulado en su cara anterior del piramidal encontramos al pisiforme, exactamente. Con ello concluimos los 4 huesos de la fila proximal. Pasamos ahora a la fila distal. Nuevamente empezamos desde lateral. En lateral empezamos con el trapecio. Luego sigue el trapezoide, muy bien. Luego continuamos con un hueso que es grande. ¿Cómo se llamará? El hueso grande, muy bien. Y luego encontramos un hueso que tiene como un gancho. ¿Es el hueso? Ganchoso, exactamente. Con eso concluimos los huesos del carpo. Recuerden siempre empezar, si van a seguir este orden, de fila proximal y siempre desde lateral, ¿ya? Para que puedan seguir un orden y recordar estos nombres. Muy bien, ya concluimos ahora con lo que vendría a ser osteología. Ahora pasamos a ver la parte de biología, es decir, músculos. En este caso vamos a empezar con la parte de antebrazo. Esta es una visión general de lo que vamos a observar. En este caso vamos a tener 2 compartimientos, a veces se divide en 3, pero aquí estamos viendo, en este caso, 2 compartimientos, ¿ya? Empezamos con el compartimiento anterior. En este caso el compartimiento anterior va a estar dividido en 4 planos. Ahora vamos a ver uno por uno, pero a grandes rasgos recuerden que vamos a tener 4 planos, ¿ok? Y 8 músculos. Ahora, en el compartimiento posterior lo vamos a poder dividir en 2 porciones, una porción propiamente posterior y una porción lateral. Es por ello que a veces esta porción lateral se considera como un compartimento aparte, ¿ya? Ahora, cuando ustedes vayan a estudiarlo, siempre revisen qué es lo que les dice su doctor, si considera 2 o 3 compartimientos, ¿ok? Bien, ahora continuamos, vamos a empezar con compartimento anterior. Empezamos con el primer plano. En primer plano encontramos 4 músculos, ¿ya? Vamos a empezar con este músculo de aquí, que es el pronador redondo, y como bien dice su nombre, su función va a ser la pronación, ¿ok? Va a ir desde epitróclea, es decir, desde epicóndilo medial, y se va a ir hasta el cuerpo del radio, ¿ya? Seguimos ahora con el siguiente músculo, va a ser el flexor radial del carpo. Como bien dice su nombre, va a irse hacia el lado del radio y va a generar flexión, ¿ya? Luego seguimos con el palmar largo, ¿no? El palmar largo es un músculo que, como ven, también va a ser uno epitroclear y se va a dirigir a la aponeurosis palmar. Ahí es donde se va a insertar, ¿ya? Y también
Este músculo cabe resaltar y cabe mencionar que es inconstante, ¿no? Algo que suelo mencionar es que cuando ustedes hacen así, si ustedes ven ese tendón ahí, es porque lo tienen. Si no lo tienen, es porque, bueno, no tienen ese músculo. Pero como les digo, es inconstante, no es que les falte algo, solo que a veces no está, ¿ya? Ahora, les dije que tenemos 4, ¿no? Ya hemos visto 3. Recuerden primero pronador redondo, luego flexor radial del carpo, palmar largo y nos faltaría otro flexor, pero en este caso ya no radial, sino que cubital, ¿ya? Con eso concluimos los 4 músculos del primer plano del compartimiento anterior del antebrazo. Ahora pasamos al segundo plano. En este caso, el segundo plano va a estar compuesto únicamente por un músculo. Va a ser el flexor superficial de los dedos, ¿ya? Y en este caso, como ven, es un músculo bastante voluminoso y se va a dirigir hacia las falanges, en este caso para flexionar los dedos. Bien, seguimos con el tercer plano. Ya hemos visto el flexor superficial de los dedos, ¿no? Ahora vemos el flexor profundo de los dedos en el tercer plano, justo debajo de este flexor superficial, ¿no? Por eso pueden recordarlo. Si primero tenemos el superficial, después tenemos a uno profundo. Y aquí, bueno, vamos a encontrar este de acá, que vendría a ser el flexor profundo de los dedos. Lateral a este vamos a encontrar otro músculo, que va a ser el flexor largo del pulgar. Este verde de aquí también va a estar en tercer plano y en este caso va a dirigirse únicamente al pulgar, por eso se llama propio del pulgar. Ahora en cuarto plano, aquí también lo podemos observar ligeramente, pero en esta imagen podemos observarlo mucho mejor, ¿no? Hacia la parte de epífisis distal, más o menos, vamos a encontrar un músculo que también es pronador, pero en este caso por su forma se llama pronador cuadrado. Con eso tendríamos los 8 músculos del compartimiento anterior del antebrazo. Ya recuerden siempre, primer plano, 4 músculos, los epitrocleares. Luego, en segundo plano, únicamente el superficial. Si tengo superficial, luego sigo con el profundo, ¿no? Y ese sería el tercer plano, junto al flexor largo del pulgar. Y finalmente, el pronador cuadrado. Bien, ahora seguiríamos con el compartimiento posterior. Aquí vamos a encontrar 12 músculos y 2 porciones, una propiamente posterior y una lateral. Vamos a empezar con la posterior. En este caso empezamos con el anconio, que a veces incluso también se considera como parte del compartimiento posterior del antebrazo, ¿no? En este caso va a ser este músculo de aquí, que está bastante pequeño, es el compartimiento posterior, bien superior, ¿ok? Luego vamos a encontrar ya propiamente en el antebrazo al extensor cubital del carpo. Recuerden que también tenemos un flexor cubital del carpo, ya, igualito tenemos en posterior, ¿ya? En este caso primero el extensor cubital del carpo. Luego pasamos, siempre en orden chicos, para que puedan recordar estos nombres, vamos a tener al extensor propio del dedo meñique. Como ven, este músculo se va, su tendón, únicamente hasta el dedo meñique. Luego seguiríamos con el extensor común de los dedos, ¿no? Como ven, primero va a carpo, luego a un dedo y luego todos los dedos, ¿no? Para que puedan recordarlo siempre en orden. Y seguimos con el extensor común de los dedos. Luego ahora pasamos a un plano profundo. Vamos a tener en primer lugar el extensor del dedo índice, ¿ya? Recuerden que aquí teníamos dedo meñique, dedos, pasamos ahora a índice. Luego del índice seguimos con el extensor largo del pulgar. Largo del pulgar, este verde de aquí, que como ven también se dirige propiamente al pulgar. Si tenemos un extensor largo, también tenemos uno corto, ¿no? Y precisamente es el que sigue. Este de aquí, que es más pequeño, por eso el extensor corto del pulgar. Luego seguimos con el abductor largo del pulgar. En este caso, este va a abducir el pulgar, es decir, lo va a abrir, ¿no? Le va a dirigir más hacia el lateral. Y finalmente, un último músculo, que es este de aquí. Es el músculo supinador. Recuerden que teníamos pronadores, ¿no? En compartimiento anterior. En compartimiento posterior vamos a encontrar el supinador para hacer supinación, ¿no? Recuerden supinación de esta forma, pronación de esta forma. Seguimos ahora con la porción lateral del compartimiento posterior. En este caso vamos a encontrar uno bien voluminoso. ¿Alguien sabe cuál es el nombre de este primer músculo? El más grande que vamos a encontrar. El braquio, muy bien, el braquio radial va a ser precisamente este de aquí, el que está pintado de naranja. Este sale directamente del húmero y se va a dirigir ya más que todo hacia el antebrazo, pero va a estar
en esta parte, ¿no? Si yo extiendo mi antebrazo y mi brazo, ahí lo que voy a observar en esta parte va a ser el músculo brachiorradial. Continuamos con el siguiente. Aquí también tenemos los extensores radiales del carpo, pero en este caso vamos a tener uno largo y uno corto. Empezamos con el largo, luego con el corto, ¿no? Para que puedan recordar, primero brachiorradial, uno de los más conocidos, y luego los extensores radiales del carpo, largo y corto. Ya recuerden que aquí sí tenemos dos. Y luego, serían esos tres. Ahora estamos viendo cómo salen desde esta zona, desde esta imagen, ¿no? En cierta flexión, cierto grado de flexión. Siempre primero brachiorradial, extensor radial largo del carpo y luego el corto. Y aquí también lo podemos observar y sus inserciones, ¿no? Cómo es que el largo se dirige al segundo metacarpiano y el corto se dirige hacia el tercero. Luego vamos a ver otra forma de distribuir ello, que son mediante las correderas, ¿no? Que también va a ser importante para ciertas relaciones anatómicas. Ahora pasamos a la parte de miología de mano. En la parte de miología de mano vamos a dividir en tres regiones. Una tenar, que viene a ser esta zona de acá. Ya. Luego una región hipotenar, que vendría a ser la contraria, y una región media, que estaría entre ambas, ¿no? Recuerden, tenar hacia el pulgar, hacia lateral, hipotenar hacia medial, ¿ya? Ahora vamos a empezar con la tenar y la hipotenar. En este caso, la tenar vamos a encontrar el aductor del pulgar. Cuando se contrae, estas fibras musculares lo que va a generar es la aducción. Vamos a tener dos cabezas, una transversa y una oblicua, ¿ya? Eso es importante. Recuerden que no son dos músculos, sino que es uno con dos cabezas. Luego seguimos hacia inferior con el abductor corto del pulgar. En este caso ya es el abductor, ¿ok? Juntos, primero el aductor, luego el abductor. Luego continuamos con el flexor corto del pulgar. Retirando estos músculos los vamos a poder observar. En este caso va a ser este de aquí. Cuando se contraiga, el pulgar se va a flexionar, ¿no? Recuerden que estamos en compartimiento anterior en este caso. Luego seguimos con el oponente del pulgar, ¿no? Recuerden que flexión va a ser distinto que oponente. En el caso de la flexión hago esto. Hago esto. En el caso de oponente, opongo, ¿no? En este caso recuerden que esa es una característica propia de los seres humanos. Ahora, continuamos con la región hipotenar. Aquí también vamos a encontrar cuatro músculos. En este caso primero encontramos al oponente del meñique, que es este de aquí. Luego, superior o más lateral a este, encontramos al flexor corto del meñique, justo aquí. Y luego el abductor corto del meñique. ¿Okay? Tenemos esos tres músculos en este caso. Y bueno, uno más que es el palmar corto. Este palmar corto en sí es mucho más superficial. Se va a insertar, como ven aquí, en la poneurosis palmar. No está insertado como tal en un hueso, pero también lo vamos a encontrar. Entonces va a ser, si ustedes disecan esta parte, el primer músculo que van a encontrar va a ser el palmar corto. ¿Ya? Recuerden este nombre, palmar corto, porque también tenemos un palmar largo, ¿no? Que es el que hemos visto, el que era inconstante, el que veían así. Entonces recuerden diferenciar esos dos nombres. Bien, ahora ya hemos visto región tenar, que es la que es más lateral, ya hemos visto región hipotenar, que es más medial, y ahora nos quedaría ver la región media. En este caso vamos a encontrar tres grupos musculares. Primero los lumbricales, que se van a insertar en los tendones de un flexor. ¿Cuál creen que sea? ¿Flexor superficial de los dedos o flexor profundo de los dedos? Profundo, ¿ok? Se va a insertar justo en los tendones del músculo profundo de los dedos. Estos van a ser los lumbricales. Ahora, como ven, los dos primeros van a ser unipeniformes, es decir, solo tienen un vientre. Pero en el caso de los dos últimos van a ser bipeniformes, ¿no? Tienen dos vientres, ¿ok? Eso también es importante recordarlo. Ahora, seguimos con los interóseos dorsales. Como bien dice su nombre, los vamos a encontrar hacia el dorso. Y van a estar entre huesos, ¿no? Interóseos entre huesos. Y van a ser estos músculos de aquí. También encontramos cuatro. Ahora, la diferencia viene en los interóseos palmares. Estos los vamos a encontrar hacia la palma. Y en este caso van a ser únicamente tres, ¿ok? Esos de ahí. Bien, ya terminamos con músculos. Recuerden igual repasar estos nombres. Sé que son bastantes músculos a diferencia de brazo, ¿no? Pero es importante que los sistematicen en este caso por planos y vayan repasando constantemente estos nombres, ¿ya? Seguimos ahora con la parte de irrigación.
Ya han visto un poco de ello. Justo vi que la última diapositiva de mi compañero fue precisamente del circuito del codo, ¿no? Entonces vamos a verlo nuevamente. Recordemos que desde la parte superior del brazo viene una arteria, que es la arteria humeral o la arteria braquial, ¿no? Esta va a dar una rama bastante voluminosa. Es la arteria humeral profunda, ¿no? La arteria humeral profunda. Ahora, seguimos. La arteria humeral se va a dividir en dos, en la arteria cubital y otra arteria más. ¿Cuál creen que sea? La arteria radial, muy bien, la arteria radial. Entonces, la arteria humeral se va a dividir en dos terminales, radial y cubital. Luego, seguimos, vamos a tener en este caso que la arteria humeral va a dar dos ramitas colaterales, ¿ya? Va a dar primero la colateral cubital superior, porque va para el lado del cúbito, y una arteria colateral cubital inferior, ¿ya? Ahora, estas van a formar anastomosis con dos ramas de la arteria cubital, una hacia anterior, por lo tanto, y como regresa, es la arteria cubital recurrente anterior y una que se va hacia posterior, la arteria cubital recurrente posterior, ¿ya? Y así se van a anastomosar. Recuerden que la superior se va con la posterior y la inferior se va con la anterior, ¿ya? Generalmente esto les diría que vayan dibujándolo para que puedan repasarlo, ¿ya? Para que puedan identificar bien cómo es que se forma este circuito. Ahora, también vamos a tener otras ramas. En este caso, la cubital va a dar una rama que es la interósea común, que es este de aquí, este pequeño tronco, que también lo podemos observar hacia esta zona, este de aquí. Recordemos que en antebrazo tenemos una membrana interósea, ¿no? Entre ambos huesos, entre el radio y el cúbito. Entonces, este tronco de aquí, la arteria interósea común, se va a dividir en una anterior y posterior. Una que va a ir anterior a la membrana interósea, esta de aquí, y una que va a ir posterior a la membrana interósea, ¿ya? Se va una hacia el compartimiento posterior y una se queda en compartimiento anterior. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Compartimiento anterior, esa de ahí que les había mencionado, la interósea anterior, y hacia el compartimiento posterior, la interósea posterior, en relación precisamente con la membrana interósea. Ahora, en este caso, seguimos, regresamos a la arteria humeral ahora. Recuerden esta rama que es la más voluminosa que va a dar, que es la humeral profunda. En este caso va a dar una rama, bueno, va a dar dos ramas, dos colaterales, igual que en el lado de acá, que en este caso eran cubitales, como ahora va para el lado del radio, son las colaterales radiales. Tenemos una colateral radial, esta de aquí, y también hacia atrás, como va la parte media, la colateral media, ¿ya? Entonces, la radial va a anastomosarse con la colateral radial, va a dar una rama, que es la radial recurrente. Y hacia atrás, la interósea posterior, en este caso, va a dar una interósea recurrente. Recuerden que le llamamos recurrente a las arterias que están regresando en este caso. Entonces, así es como se va a formar en este caso este circuito, ¿no? Acá, bueno, esa sería una imagen de cómo sería realmente, pero ese es un esquema, ¿no? Que puede servir mucho más para repasar, estudiar. Ahora, seguimos con la parte de antebrazo, disculpen. En este caso hemos visto las dos arterias, ¿no? Las dos ramas terminales de la arteria humeral. En este caso, en primer lugar, tenemos a esta de aquí. Si está al lado medial, ¿cuál sería? ¿Cubital o radial? Si estamos en el lado medial, podría ser la cubital, muy bien, podría ser la cubital, ¿no? Y para el lado lateral, podría ser la radial, exactamente. Ahora ya hemos visto cómo se forma un circuito arriba, pero ahora vamos a ver la parte inferior. En este caso, bueno, ya hemos visto la interósea común, cómo se divide, ¿no? En una rama hacia anterior, la interósea anterior, y una que se va para atrás, la interósea posterior. Bueno, eso ya lo hemos visto. Ahora seguimos. A nivel de mano vamos a tener dos arcos palmares, ¿ya? Un arco palmar superficial y un arco palmar profundo. En este caso, el arco palmar, vamos a empezar viendo el arco palmar profundo. Vamos a ver que esta arteria cubital desciende, continúa, pero va a dar una rama que se va hacia posterior, que se va profundo. Es la rama palmar profunda, o también conocida como arteria cubital profunda. Esta, como ven, se va hacia posterior y se va a unir a la arteria radial, ¿no? Ahí se puede observar cómo se une a la arteria radial, en este caso, formando de esta forma el arco palmar superficial. Bueno, está el arco palmar profundo, perdón, está al revés, de ahí lo voy a cambiar, pero en este caso
con la rama palmar profunda y la arteria radial se van a formar el arco palmar profundo. Ahora, seguimos con la arteria cubital, ¿no? Acá teníamos la arteria cubital, daba esta rama profunda para el arco palmar profundo, pero la arteria cubital como tal continúa y forma este otro arco, que se une a una rama colateral de la arteria radial. En este caso, como es una rama que se va hacia superficial, se llama la rama palmar superficial, porque estamos en palma y estamos en superficial, ¿no? Y de esta forma se formaría el arco palmar superficial, ¿ya? Con la arteria cubital de esta forma se forma principalmente la superficial y la radial la profunda. Ahora, seguimos ahora con el drenaje venoso. También lo han podido observar en brazo, pero es importante también recordar cómo es que inicia. Recuerden que las venas van, ¿no? No es que se forman desde el corazón, sino que van a llegar desde el corazón, Entonces se forman desde los tejidos. Empecemos aquí. El inicio, el origen, va a ser una red, en este caso venosa dorsal, es decir, en el dorso de la mano. En este caso vamos a diferenciar una vena, que es esta de aquí. Como está a nivel de meñique y más o menos a nivel de metacarpo, es la vena metacarpiana dorsal del meñique, ¿no? Su nombre puede ser un poco largo, pero está en relación a su ubicación, ¿no? Si está meñique, meñique, estamos en dorso dorsal, y si está a nivel de metacarpo, metacarpiana. Y precisamente esta vena de aquí es la que va a dar origen a la arteria basílica, ¿ya? Vena basílica, que es la que estamos observando aquí. Recuerden de esta forma, meñique medial, la basílica siempre va hacia el lado medial. Ahora, la otra vena, muy conocida aquí, ¿cuál es? ¿Recuerdan? Además de la basílica. Muy bien, la vena cefálica. En este caso, la vena cefálica se origina del lado lateral, ¿no? Recuerden, desde el pulgar lateral. Entonces, basílica medial, cefálica lateral. Y en el medio a veces encontramos en este caso una comunicación, que es la vena mediana del codo, ¿no? Como está en el medio y estamos en el codo, vena mediana del codo. Ahora, esa es una de las disposiciones que se suelen encontrar, pero también podemos encontrar otra más, que es la famosa M, ¿no? En este caso, si encontramos la M, recuerden, aquí estamos, medial, aquí lateral, y esta sería la M. Aquí encontraríamos una vena, que es la vena mediana antebraquial. ¿Por qué? Porque está en el medio y estamos en antebrazo, ¿no? Vena mediana antebraquial. Y se va a dividir en dos finalmente, formando esta M. Una mediana basílica y una mediana cefálica, ¿ya? Que van a formar y van a unirse para formar la cefálica y la basílica con todas las demás venas que vienen incluso desde el dorso de la mano, como hemos visto. Ya recuerden, principalmente siempre, con lo que quisiera que se queden sí o sí, es que la vena basílica nace desde el medial en este caso y cefálica desde lateral, ¿ya? Muy bien, seguimos ahora con la parte de inervación. En este caso, la inervación vamos a ver principalmente los recorridos de tres nervios, ¿ya? Del radial, del cubital y del mediano. Ya ustedes en la ponencia pasada han visto cómo se origina incluso desde el plexo braquial, ¿no? Como sus raíces, cómo se va a bifurcar desde divisiones, fascículos, etc. Ahora, vamos a empezar con el nervio radial. Recuerden que el nervio radial en brazo estaba en posterior o anterior, ¿recuerdan? El nervio radial. En posterior, muy bien. El nervio radial estaba en posterior. Ahora, una vez desciende, va a pasar hacia anterior. Este de aquí sería el nervio radial. A ver. Ahí, el nervio radial, y se va a dividir en dos. Un ramo profundo y un ramo superficial. El ramo superficial vendría a ser este de aquí. Se queda en anterior. Y el profundo se va, lógicamente, hacia la parte profunda, ¿no? Ahí tenemos los dos ramos del nervio radial. Esos ya vendrían a ser los terminales. Ahora, como vemos, no van a estar únicamente sueltos en el antebrazo, sino que tienen relaciones. En este caso, el ramo superficial pasa detrás de un músculo. Es el músculo, pasa profundo un músculo, mejor dicho. Es el músculo que hemos mencionado, uno de los más voluminosos del compartimiento, la porción lateral del posterior. ¿Recuerdan cuál era? El braquiorradial, muy bien, el braquiorradial, y va a pasar justo profundo a este músculo, ¿ok? Entonces, si ustedes levantan en sus clases prácticas el músculo braquiorradial y encuentran un nervio,
va a ser, en este caso, el ramo superficial del nervio radial. Muy bien, ahora, ¿cómo identifico entonces el ramo profundo? También va a estar en relación con un músculo. Quiero que vean cómo aquí ingresa y se mete detrás de un músculo, ¿no? Incluso acá se ve mucho mejor. Este vendría a ser el ramo superficial que pasa profundo al músculo braquiorradial, y este de aquí vendría a ser el ramo profundo que ingresa por un canal dentro de un músculo, ¿no? Como se puede observar en esa imagen. En este caso, este músculo va a ser el músculo supinador, ¿ok? El músculo supinador, que tiene su arcada, conocida como la arcada de Froese. ¿Ya? Este es un nombre que suelen mencionar bastante en el anfiteatro, así que siempre recuerden que por aquí pasa el ramo profundo del nervio radial, ¿ok? Bien, con eso terminaríamos principalmente, o lo más importante acerca del nervio radial. Ahora, vamos a pasar al nervio cubital. En este caso, el nervio cubital lo vamos a encontrar que pasa, a ver, aquí, por el compartimento posterior en brazo también, ¿no? Pero ahí no va a dar ramos, sino que va hasta antebrazo. Aquí va a ingresar entre dos músculos. En este caso, vamos a ver aquí, este músculo de aquí va a ser el músculo flexor común de los dedos, ¿ok? Flexor común de los dedos, recuerden. Y luego, lateral tenemos, medial al flexor cubital del carpo. Ahora, estas van a ser las relaciones en las cuales va a viajar. Aquí tenemos al nervio cubital. Entonces, ustedes para identificar siempre van a buscar primero el flexor cubital del carpo. Se van más hacia medial y ahí van a encontrar al nervio cubital. Ya es importante para esto las relaciones, principalmente para su parte práctica. Ahora, como ven, el nervio cubital está junto a una arteria, no viaja solo. ¿Qué arteria podría ser esta? La arteria cubital, ¿no? Del mismo nombre. Por eso es más sencillo, ¿ya? El nervio cubital y la arteria cubital viajan y van a ingresar por un orificio, como ven aquí. En este caso es el canal cubital, o también conocido como canal de Guyon. ¿Ya? Ese también es un nombre que suele mencionar bastante en el anfiteatro, así que, si bien es cierto, siempre tienen que conocer la nómina internacional, también hay algunos epónimos que son importantes conocerlos, principalmente por cómo sus doctores se van a referir, en este caso, a estas estructuras. Bien, entonces recuerden, principalmente el nervio cubital hacia la parte medial, que ingresa por el canal cubital hacia la parte medial, ¿ya? Ahora, por último, el nervio mediano. Este nervio es bastante importante porque va a inervar antebrazo, compartimento interior y también parte de la mano, también esa zona. Ahora, el nervio mediano, como bien dice su nombre, va a ir hacia la parte media, ¿ok? Como pueden verlo aquí, está en la parte media, recuerden. Medial, el cubital, media, mediano y lateral, el radial, ¿no? Recordando por la posición de los huesos también. Ahora, el mediano pasa entre, bueno, aquí va a ser fácil. ¿Por qué? Porque va a pasar entre los dos flexores. Va a pasar entre el flexor superficial y entre el flexor profundo. Entonces, ustedes cuando buscan, siempre separan estos dos flexores y ahí los van a encontrar al nervio mediano, ¿ok? Justo acá lo vemos. Aquí está cortado el músculo flexor superficial de los dedos y hacia la parte profunda encontramos al flexor profundo de los dedos, ¿ok? Va a estar entre ambos flexores. Ahora, esto se va a mantener a nivel de antebrazo, pero si llegamos a mano, en mano vamos a tener una disposición un poco distinta. Aquí vamos a encontrar que también va a estar en relación con el flexor radial del carpo. En este caso vamos a encontrar esta disposición, lo vamos a ver un poco mejor después. No sé si han escuchado acerca del túnel del carpo, ¿no? Es bastante mencionado, bastante conocido, suelen preguntarlo bastante. Entonces aquí es importante conocer primero qué estructuras pasan y las relaciones que vamos a tener. Aquí vamos a encontrar en verde, ¿no? El número 1 al flexor superficial de los dedos. Recuerdan que habíamos dicho que teníamos al superficial y justo debajo al profundo, ¿no? Y aquí lo vamos a tener, primero superficial y justo debajo al profundo. Ahora, en antebrazo es que tenemos que el mediano va entre ambos músculos, pero cuando ya está ingresando a la mano, como les menciono, tiene otra disposición. Va a pasar justo aquí, este de aquí, que pasa entre el flexor superficial y en este caso el flexor radial del carpo. Ya va a pasar entre esos dos músculos a nivel del túnel del carpo. Es importante que conozcan estas dos relaciones que va a tener, ya que pueden preguntarles, ya sea de antebrazo o del túnel del carpo, ya cualquiera de las dos.
Ahora, finalmente, en el compartimiento posterior, habíamos visto que teníamos principalmente los músculos extensores, ¿no? Ahora, les había dicho que también teníamos otra disposición, no solo por, en este caso, plano, sino que también por correderas. En este caso tenemos 6 correderas. Vamos a empezar desde lateral. Si estamos en lateral, vamos a encontrar lo que sería del pulgar o del meñique, si es lateral. Del pulgar, ¿no? Muy bien, pulgar es lateral. Entonces ahí encontramos primero la primera corredera. Vamos a tener en primer lugar al abductor largo del pulgar y luego al extensor corto. Recuerden que si estamos en posterior tenemos a extensores, ¿no? Para todo lo de aquí va a ser extensor, no va a ser flexor. Recuerden eso cuando lo anoten para que no se confundan en extensor, flexor. Ya recuerden que compartimiento posterior es extensor. Luego, en la segunda corredera encontramos recuerden que teníamos a los extensores radiales del carpo, pero en este caso tenemos 2, ¿no? El largo y el corto. Y eso es lo que vamos a encontrar en la segunda corredera. El extensor radial largo del carpo y el extensor radial corto del carpo. Luego, en la tercera corredera encontramos el otro extensor. Si tenemos un extensor corto del pulgar, también tenemos a un extensor largo del pulgar. Y ese es el que encontramos en la tercera corredera. Ya luego vamos a volver a ver estas 3 principalmente porque son importantes para delimitar otro espacio, que es la tabaquera anatómica. No sé si habían escuchado hablar de ella, pero luego la vamos a pasar a explicar. Ahora, seguimos con la cuarta corredera. ¿Cuál creen que podría ser esta? Que tiene 4 tendones. Podría ser el extensor de los dedos, ¿no? El extensor de los dedos, porque tenemos 4 tendones para los 4 dedos. Entonces, esa sería nuestra cuarta corredera. Pero también tenemos uno más, que va a ser el extensor propio del dedo índice, ¿ya? Ahí ingresa, en este caso, tanto el de los dedos como el del índice para formar esta cuarta corredera. Luego, en la quinta corredera, encontramos el extensor propio del dedo meñique. Recuerden que teníamos de los dedos, teníamos del meñique y también del índice, ¿no? Propios. Y finalmente nos faltaría el del carpo, ¿no? En este caso el cubital. Entonces la sexta corredera sería la del extensor cubital del carpo. ¿Ya? Con eso tendríamos las 6 correderas. Recuerden primero empezar siempre desde lateral, primera corredera. Si estamos en laterales, pulgar, ¿no? Entonces primero lo que sería del pulgar, luego muñeca, luego el último que nos faltaba, no sé si teníamos extensor corto, también tenemos largo. Luego ya en el medio tenemos a los dedos, ¿no? Todos los dedos. Entonces ahí también tenemos al extensor común de los dedos, pero también teníamos uno más, acuérdense, uno más siempre. Ya recuerden esta imagen. Aquí vemos 4, pero vemos uno hacia el costadito, ¿no? En este caso del índice. Luego el último dedo, meñique, y finalmente muñeca nuevamente, el cubital. Muy bien, ahora continuamos hacia posterior. Lo que encontrábamos que les mencionaba era, en este caso, la tabaquera anatómica, ¿no? Ahora, recordemos que tenemos 6 correderas, ya hemos visto las 6, pero también vamos a tener esa estructura que va a estar limitando, en este caso, y sirviendo como polea para que se deslicen estas correderas a una estructura. Es el retináculo, que sería flexor o extensor. Extensor, muy bien, porque estamos en posterior. En este caso es el retináculo extensor. Ahora, aquí encontramos lo que es la tabaquera anatómica. Quiero que ustedes en sus manos como que hagan esto y ven que se forma un espacio, ¿no? En mi pulgar, por decirlo así, ahí se forma un espacio. Esa es la tabaquera anatómica, ¿ya? Y va a estar delimitada por 2 correderas, la primera y la tercera corredera. La primera corredera, ¿recuerdan cuál es? Ahí les puse las siglas. El extensor largo del pulgar, ¿no? Porque estamos en lateral. En este caso, la tercera corredera está compuesta por en este caso, extensor corto del pulgar y ahí está al revés, disculpen. La primera corredera es el extensor corto del pulgar y el abductor largo del pulgar. Y en este caso, la tercera corredera es la última, ¿no? El extensor largo del pulgar. Entonces, en este caso, la tabaquera anatómica, para que puedan recordar, siempre va a estar limitada por ambos extensores, ¿ya? Para que puedan recordar de esa forma. Ahora,
el piso va a ser la apófisis estiloides del radio. ¿Recuerdan esos bultitos que les había mencionado en esta zona? Ese también va a ser parte del piso de la tabaquera anatómica. Y también dos huesos, ¿no? El escafoides y el trapecio. Escafoides de fila proximal y el trapecio de fila distal, ¿no? Los primeros huesos más laterales que habíamos visto. Ahora, también en contenido vamos a encontrar una arteria. Es por ello que es relevante. Es la arteria radial. Recuerden que si estamos hacia el lado del pulgar tenemos aquí a la radial. Y recuerden que la radial giraba y formaba un arco, ¿no? El arco palmar profundo. Ahora, también vamos a encontrar al nervio radial, pero el ramo superficial. Y finalmente a los tendones también de los extensores radiales del carpo. ¿Recuerdan qué corredera conformaban estos extensores? La segunda, ¿no? Recuerden, la segunda. Porque en este caso, la primera viene así, la tercera está viniendo así y la segunda estaría pasando entre ambas. ¿Ok? Es como que la tercera está cruzando sobre la segunda. Por lo tanto, la segunda corredera queda como parte del contenido. Bien, finalmente vamos a ver compartimiento anterior, la parte anterior de esta zona. Aquí encontramos también un retináculo, ¿no? Pero en este caso, si estamos en anterior, es el retináculo flexor, ¿no? Recuerden que extensor es en posterior, flexor en anterior. Aquí encontramos este retináculo y ven cómo limita una zona hacia posterior y aquí una zona, ¿no? ¿Cuáles creen que serían estos vasos de aquí? Bueno, en este caso la arteria y el nervio, que está hacia medial. ¿Cuál podrían ser? Los cubitales, ¿no? Nervio cubital y arteria cubital, que precisamente son estos que observamos aquí, ¿no? Cómo ingresan ambos por esta zona, pero hacia superior, ¿no? Superior se van para la zona del meñique, cubital, ¿ya? En este caso recuerden que estas dos estructuras no están pasando por el canal del carpo, sino que están pasando por un canal aparte, que es el canal cubital o también conocido como canal de Guyon, ¿no? El canal de Guyon. Muy bien, entonces, el retináculo flexor va a estar, en este caso, insertado en los dos huesos más laterales y más mediales. Si ustedes recuerdan, en este caso, la parte ósea de lo que vendría a ser mano, ya se acuerdan automáticamente de en dónde está insertado este retináculo flexor, ¿no? Recuerden el escafoides, el primero más lateral de la fila proximal, y el ganchoso, bueno, el pisiforme primero, ¿no? El más lateral, y en la fila distal, trapecio, y más lejos más medial, el ganchoso, ¿no? Entonces de esa forma pueden recordarlo, ya no es memorizarlo, sino razonarlo. Ahora, en el retináculo flexor, como vemos, aquí tenemos, en este caso, ciertas estructuras. Ya les hemos mencionado, en este caso, este sería el contenido. Recuerden que para esta zona, bueno, el retináculo flexor va a dar una lámina hacia posterior, ¿ya? Que va a dividir esto en dos zonas. En este caso va a separar el flexor superficial de los dedos. Hacia posterior, ¿qué encuentro? El flexor profundo de los dedos, ¿no? Recuerden que van juntos. Luego, hacia el costado, recuerden, tercer plano, teníamos también el flexor largo del pulgar. Y en esta parte también el único nervio que ingresa es el mediano, ¿no? El mediano, exactamente, porque pasa por la parte media, en este caso por el túnel del carpo. Y el otro que estamos yendo para aquí, ¿cuál podría ser el único músculo que nos estaría faltando de estos compartimentos, que llega hasta esa zona? El flexor radial del carpo, ¿no? También va a ir para esa zona. En este caso, este de aquí vendría a ser el radio, ¿no? Para esta zona va a dirigirse. Ahora, como ven, para afuera, fuera del retináculo flexor, en este caso, hacia anterior, encontramos al nervio y arteria cubital. Por lo tanto, aquí están pasando por otro canal. Es el canal cubital o de Guyon, ¿no? Nervio y arteria cubital. Eso es importante, chicos, recuerden esta separación entre ambos compartimientos, ¿ya? Para cuando les puedan preguntar en sus exámenes, ya sean prácticos o teóricos. Bien, chicos, eso sería todo por esta parte. Muchas gracias.